Buenas noches, estamos hoy presente con el ingeniero Luis Arturo de la Fuente Sánchez, del expresidente de Paraíso, el cual nos va a responder una serie de preguntas acerca del proceso legislativo aquí en México. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el proceso legislativo aquí en México? El proceso legislativo está formado por dos cámaras. Es uno de los tres poderes que hay en el país y está constituido por dos cámaras. La cámara alta, que es la Cámara de Senadores, y la Cámara baja, que es la Cámara de Diputados. Ese proceso obviamente está sujeto a un proceso electoral donde cada 3 años se renueva esa Cámara y se eligen diputados federales. Unos se eligen en un proceso electoral que se llama uninominal, que es el que se da por votos. Y los otros diputados que completan la Cámara se da en un proceso plurinominal, o sea que le corresponden a los partidos, según el número de votos que saquen, posiciones plurinominales. Los registran en las listas y aunque no vayan por el voto directo con la población, de todos modos al tener el partido un determinado número de votos, le corresponden en la lista determinado número de diputados federales. ¿Quiénes interactúan en ese proceso? ¿Quiénes interactúan? Pues en la cámara baja, digo que interactúan los diputados federales. En la Cámara Alta interactúan los senadores de la República. Cada uno tiene una función específica. El Senado de la República se constituye cuando menos por dos senadores, uno de mayoría y uno que se eligen en un proceso electoral y tienen una vigencia de 6 años. Entonces, esta Cámara de Senadores supone que deben de llegar los más expertos, los más preparados, porque tienen una responsabilidad social muy importante. La siguiente pregunta, ¿cuesta algún monto de dinero hacer que se promueva una ley? No, al inicio no, porque una iniciativa de ley la puede enviar el Ejecutivo al Congreso, donde proponga alguna reforma o una nueva ley que, de acuerdo a la demanda de la sociedad, se convierta en una política pública. Y eso lo elevan a rango de ley si la presión social así lo sostiene. También no nada más el Ejecutivo puede proponer iniciativa de ley, la propone también los organismos no gubernamentales, que son organismos de la sociedad civil. Grupos de ciudadanos se organizan en organizaciones, valga la redundancia, de la sociedad civil, que no necesitan tener partidos políticos, pero que la misma fuerza ciudadana organizada tiene derecho a hacer propuestas de iniciativa de ley, como el problema del aborto, como los casamientos del mismo sexo, etc. ¿no? Entonces, esas fueron iniciativas de organizaciones ciudadanas. Y aunque algunos sectores de la población, sobre todo los sectores religiosos, se oponían, la fuerza social de los ciudadanos fue mayoría y lograron que se incluyeran esas iniciativas en reformas que se elevaron a rango de ley. ¿Qué papel tiene el presidente de la República en el proceso legislativo? Pues juega un papel muy importante porque en teoría, al haber tres poderes, el poder legislativo debería tener autonomía y ese poder legislativo en cuestiones de la parte de ley dice que son tres poderes y que tienen que buscarse los equilibrios.
Sin embargo, el Ejecutivo, como su nombre le dice, es el que ejecuta, pasa encima de la Cámara y manda iniciativas que ellos consideran a juicio y a su propio criterio que se deben de imponer, y los diputados no hacen más que levantar el dedo para darle ese favor, sobre todo cuando es el mismo partido, a su presidente de la República, porque compran los votos, se hacen mayoría y se logran esas reformas, como el caso de elevar los impuestos al pueblo, ¿no? Y al final de cuentas el pueblo es el mayor perjudicado, porque ellos son políticos que no tienen sensibilidad de lo que está pasando abajo con la población, porque la economía del país está muy débil. Sin embargo, ellos esa fuerza de la debilidad de la economía no la resienten, porque ellos mismos se autorizan los aumentos de salario, ellos mismos se incrementan los aguinaldos, en la misma Cámara es donde se aprueba todo y se ponen de acuerdo todos los partidos y le dan sueldos millonarios a los jueces, al otro poder judicial, para que esté al servicio del Ejecutivo. Entonces no existe la división de poderes realmente, es un poder unipersonal que lo obtiene el presidente de la República. Hasta estos tiempos, a lo mejor vendrán otros tiempos donde sí hay equilibrios y cada poder ejerza su autonomía como debe de ser. Es importante que la población sepa qué pasa en este proceso. Sí, claro que sí, como ciudadano, el ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y ser votado, y el ciudadano tiene que empoderarse para que las cosas cambien. Si el ciudadano se queda pasivo y no interviene en la vida social, política y económica del país, pues siguen haciendo y deshaciendo todas esas organizaciones políticas, y el ciudadano nada más se queda rumiando su coraje en la banqueta, en los cafés, en los restaurantes, en las reuniones familiares. Pero a veces a la hora de poder poner orden a todo el desorden que hay, lo que hacen es dejar pasar, y ni siquiera van a las elecciones, se van de paseo a la playa con su familia. Ellos dicen que no les interesa, aunque hay algunas voces que quieren reformar esa parte de la Constitución y una ley que obligue a votar al ciudadano realmente, porque es un deber cívico. Sin embargo, la gente, el ciudadano común, a veces dice que está hastiado de los gobiernos, que está hastiado de la política y no quiere intervenir. Entonces, para poder cambiar las cosas, tiene que empezar por cambiar uno mismo y voltear a ver hacia el ciudadano, que es el que debe de tener el poder. El arma más grande que tiene el ciudadano es el voto. Y la forma de luchar, el arma más grande que tiene son sus ideas, y las tiene que proponer ante la ciudadanía, en los foros, en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, en los cafés, pero participando activamente en la vida social, política y económica de este país. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros mismos y buscar un cambio pacífico, sin necesidad de ir a las armas. Lo único que tiene que hacer uso el ciudadano es el arma de las ideas, que es la palabra, el que logra con la fuerza de la palabra convencer, logra vencer. Entonces el lenguaje más importante que tiene que tener el ser humano es el lenguaje de la palabra, pero con ideas que realmente mejoren esta propuesta política, económica y social. ¿La votación es unánime o mayoritaria? En las cámaras, las votaciones tienen que ser mayoritarias, es el 50% más uno. Por eso se le llama el cabildeo a lo que hacen los diputados, porque todos tratan de convencer de que voten por una propuesta que le interesa al presidente. Al
presidente de la República, porque siempre llegan ahí las iniciativas. Puede llegar una iniciativa de la Secretaría de Hacienda, pero es el presidente de la República para aumentar los impuestos. Por ejemplo, el impuesto de la gasolina, y luego exhiben ahí a los diputados que votaron para que el pueblo lo señale. Entonces, tiene que ser mayoría. No se llega, a veces, alguna reforma, a veces se llega de forma unánime, porque todos están de acuerdo en algo que va a beneficiar al pueblo y que va a beneficiar al país. Pero son raras veces. La mayoría de las veces tienen que luchar los partidos por conseguir esa mayoría, y aún comprando a los diputados, comprándole el voto para lograr esa mayoría. Porque no es una mayoría que se logre nada más por el diálogo, sino que ahí el lenguaje que entienden en esas cabildeos, en esas reuniones de los diputados para convencer, es el lenguaje del dinero. O sea que es mentira que salen los periódicos, no, pues votó porque se convenció, no, votaron porque nadie aguanta, ya siempre lo han dicho en la historia, un cañonazo de 50,000 o de 100,000 o de millones de pesos. ¿Qué artículo de la Constitución hace mención al proceso que debe llevar una ley? Bueno, ese no lo tengo ahorita a la mano, pero pues obviamente es un artículo que le va a dar la solidez a la propuesta de una ley, y ahí está en la Constitución. Ok, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.